Muy buenos días, amada Iglesia Antioquía. Bienvenidos a este tiempo de oración matutina. Hoy es el día 18 de abril. El título del mensaje es Conoceremos la misericordia cuando conozcamos el juicio de Dios. El pasaje de hoy viene de Salmos capítulo 101, versículos 1 al 8. Vamos a leer el pasaje y analizarlo por partes. Recordemos que en el transcurso de la semana hemos visto un salmista que hace un llamado a cantarle a Jehová un cántico nuevo y digno de su gloria, majestad, poder y santidad, a exaltar la revelación de Dios, llamando a toda la tierra para que se regocije en él, dejando claro que para amar a Dios se debe aborrecer el mal. Luego exalta a Dios por su milagrosa obra de salvación, empezando con Israel, luego a todas las naciones y finalmente toda la creación. La manera en que lo hizo fue juzgando a la tierra. Esto por medio de su santidad. Y como ésta produce el juicio perfecto donde se encuentra perdón y retribución por las obras. Al ser receptores de todas estas cosas, como vimos en el pasaje de ayer, nos llaman a alegrarnos en el Señor y a presentarnos en acción de gracias. Dicho esto, leamos lo que David en este salmo nos dice. Leamos juntos la palabra de Dios. Salmo de David. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Desde ahí, hermanos, la entrada que hace David en este salmo es un canto a la misericordia y el juicio de Dios. La razón de que hable de las dos es que la misericordia solo se puede entender cuando se conoce el juicio. Por eso titulé así el mensaje de esta mañana. En nuestro caso, debemos conocer la condena contra el pecado, el juicio contra el pecado. Solo podremos ver la inmensa misericordia de Dios cuando veamos la gravedad de la condena a la que estábamos sujetos por nuestro pecado. Y dice el versículo 2, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. La única manera de entender el buen y único camino que es Jesús es aceptando que vino a nuestras vidas, no que nosotros lo encontramos, no que nosotros hicimos algo para encontrarlo, no, que Él vino a nuestras vidas, Él nos buscó, Él nos encontró y que tiene el control de nuestras vidas. Y como dice David, usar ese corazón nuevo e íntegro que ha puesto en nosotros para que lo pongamos en uso. ¿Dónde? En nuestros hogares, en la iglesia, que también es nuestra casa, al ser la casa de nuestro Padre, en nuestros trabajos, porque pasamos tanto tiempo allá, incluso más que en nuestras propias casas, por lo cual debemos decir que también es nuestra casa. En otras palabras, hermanos, en todo lugar donde estemos, ese corazón íntegro debe ser evidente. Y dice el versículo 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Dice el versículo 4. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Como sabemos, David no pudo cumplir completamente lo de no presentar cosa injusta delante de sus ojos. Porque todos sabemos cuál fue el pecado de David. Fue por la inmoralidad sexual que se concibió a través de sus ojos. Pero David no fue un hipócrita por no cumplir este estándar a la perfección. Recordemos, hermanos, que la hipocresía no es no cumplir la expectativa que se tiene, sino tener una expectativa
tan baja y sencilla para nuestra vida y tener una expectativa supremamente alta de los demás. Es decir, yo soy bueno y los demás son malos. Nadie puede ser bueno como yo soy. Eso es básicamente. Además, David es un ejemplo de lo que es aborrecer realmente el pecado. Porque se arrepentía de él, no solo sentía remordimiento, realmente lo aborrecía. Y eso es lo que más busca Dios. Ese es el corazón de Dios. Al decir David que son personas que hacen el mal o que son perversos y por eso no se acercará a ellos, no está diciendo, hermanos, que no podemos hablar con las personas incrédulas. De lo contrario, ¿a quién le compartimos el evangelio? David lo aclara cuando dice, no conoceré al malvado. Quiere decir que no tendrá una relación cercana con esta persona para hacer parte de su vida de pecado, para envolverse en su pecado. Esto porque el pecado es muy contagioso. Por eso, cuando nos acercamos a un incrédulo, debemos tener claro que nuestras metas en la conversación con ellos debe ser compartir a Jesús, no compartir sus vidas de maldad y mucho menos aprobarlos. Debemos tener cuidado de eso. No podemos desenfocarnos de la intención por la que Dios nos puso para hablar con alguien. Es para compartirle Jesús, si es incrédulo, perdón. Esa es nuestra meta. Y si ya son creyentes, hermano, aquí estamos en relación. Familia, por supuesto que tenemos una relación. Continuemos en el versículo 5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré a los ojos no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Hermanos, a nadie le gusta los que mienten o hablan mal de otros. A nadie. Pero tristemente, esta práctica se ha infiltrado en nuestra iglesia. El culpar a alguien más por su falta de compromiso con la congregación, el guardar rencor por alguien para decir después cosas que no buscan restaurar al hermano, sino sumar enemigos en su contra, eso no es para nada de Dios. Recordemos que David tenía el corazón conforme al de Dios. Por lo que podemos decir que lo que aborrecía a David lo aborrece Dios porque tienen el mismo corazón. Pero además adiciona dos pecados que el Señor aborrece: los orgullosos y los que se fijan en el exterior. Estas miradas son del mundo. Cuando realmente el Señor nos llama a mirar el corazón, debemos empezar por el nuestro. Cuando vemos nuestra propia ofensa, cuando vemos nuestro propio pecado, es más fácil mirar con compasión al de aquel y no con juicio. Nuestro corazón debe ser humilde y manso como el del Señor Jesucristo. Y para terminar, es en el versículo 6, del 6 al 8. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No hablará dentro de mi casa el que hace fraude, y el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Amén. La manera en que termina el Salmo es hermosa, hermanos, porque pasa de un reconocimiento del pecado y también de la tentación a la que estamos expuestos, para autoexaminar nuestro propio corazón, para luego identificar a aquellos que definitivamente quieren hacer daño al pueblo de Dios o simplemente que lo rechazan. Y la idea aterriza
en, en que aquellos en los que David, y como dijimos por ende, Dios a través de Jesús pone los ojos, los fieles de la tierra. Es maravilloso saber que la iglesia debe estar en una constante búsqueda de siervos líderes en los que Dios pone los ojos, y la manera de identificarlos es que anden en el camino de perfección. El texto es claro, hermanos. No que sean perfectos, sino que anden ¿dónde? En el camino correcto, y este es Jesús. No que sean perfectos, sino que anden en el camino correcto, y este es Jesús. Los que caminan en el camino de Jesús no son los que no cometen pecado, sino los que se arrepienten y luchan por dejar esa vida de pecado. Son ellos los que deben servirle a Dios. Si alguien ama más a su pecado que a Dios, no puede servirle, porque estaría sirviendo a dos señores, lo cual no es aceptable para Dios. Dios es un juez celoso y no comparte su gloria con nadie. Con nadie, hermanos. Hermanos, nosotros no tenemos el mismo poder sobre personas como le fue otorgado a David. No de la misma manera. Nosotros no podemos ni debemos destruir a las personas que rechazan a Jesús, porque esta labor la llevará a cabo nuestro mismo Señor cuando regrese. No podemos olvidar que David era una sombra de Jesús, como un tipo, una reflexión de lo que se vería después en Jesús. Una maqueta pequeña en un reinado pequeño con respecto al reinado sobre todo el universo de Jesús. Y está ahí en la Biblia para que entendamos lo que hará Jesús cuando regrese en el juicio. A unos llamará como fieles y a otros condenará. Por eso, hermanos, nuestra labor, como lo dije, no es destruir el mal, porque no podemos, sino compartir el mensaje de salvación, mostrarle al mundo cómo lo hace David en este salmo, los pecados que Dios aborrece y desaprueba, los pecados que lo pueden condenar por la eternidad, que reconozcan que no están en el camino de la perfección, sino en el de perdición, para que puedan ir a la misericordia de Dios. Que después de entender el juicio de Dios contra aquellos que no recibieron, ni creyeron, ni siguieron a Jesús, corran, no mañana, hoy mismo a los brazos de un Salvador. Que estas personas huyan del pecado y lleguen al Padre diciendo: me quiere matar, el pecado me quiere matar, ayúdame por favor, sálvame por favor. Y con seguridad, hermanos, Jesús te responderá. Y te dirá algo como: quédate conmigo, no te asustes, no te alejes de mí, sígueme y estarás bien. No tengas miedo, yo ya vencí a ese pecado que te parece tan grande, ese pecado que te parece imposible de vencer. Yo lo vencí. Pero no te alejes de mí, ven a mí, quédate cerca de mí y no te pasará nada. Eso realmente, hermanos, es misericordia, es amor, es gracia. Pero hay que conocer el juicio primero, hermanos. No podemos conocer la misericordia sin conocer el juicio de Dios y la gravedad del pecado. ¿Ve ahí? Siempre va a estar para ti, si lo buscas con amor, con arrepentimiento y con un deseo genuino de transformar tu vida. Vamos a tomar este tiempo para orar. Vamos a pedirle al Señor que Él sea quien guía nuestros pasos,
que nos enseñe todo lo que Él quiera de Él mismo, para que sintamos la seguridad y la fortaleza de que estamos con el bando ganador, con el que ya venció los pecados pasados, presentes y futuros. Oremos para que podamos sentir esta identidad de hijos protegidos por un Padre todopoderoso que lo controla todo. Pero sobre todo oremos, hermanos, porque el Espíritu Santo abra nuestros ojos y podamos identificar el pecado, empezando por nuestro corazón, autoexaminándonos, que nos humillemos y que vayamos a los brazos del Padre en arrepentimiento por medio de Cristo Jesús, que seamos limpiados por su sangre, que permitamos ser transformados por su obra maravillosa de santificación. Vamos a orar de esa manera, hermanos, y si el Señor lo permite, nos vemos el día de mañana. Dios los bendiga, hermanos. La gente se agolpa en las calles para ver a ese Galileo. Solo un simple carpintero, algunos aseguran, aunque muchos se arrodillan ante él. En sus ojos brilla ese poder que ve del hombre el corazón. Sabe lo que piensa Dios y hasta habla como Él, porque viene en el nombre de Dios. Hay poder en el nombre de Dios, fortaleza en el nombre de Dios, esperanza en el nombre de Dios. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Al ver mis planes fracasar y mis fuerzas casi agotar, cuando nada hay por hacer, solo de Dios depender y confiar en su poder. Cuando clamo en su nombre, su fuerza está en mi debilidad. Puedo sus planes saber y mi mano extender. Cuando clamo
hace el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Buscando salida de la tempestad, buscando refugio me vine a encontrar con un paraíso, con una ciudad inimaginable te voy a contar.
Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí. Pensaba que ya no podía resistir. Quería tan solo una tregua tomar. Por solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. Te he estado esperando, me dijo y me sonrió. Y me llevó a un río cristalino y en él lavó las heridas que el camino me causó. Y me alimentó del árbol de la vida y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar, me dijo, si deseas, es para ti. Lo que miras con mi sangre lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies, que por mí